Muy buenas a todos. En esta ocasión estamos presentando para la materia características y propiedades del gas natural, tema número 2, sección 02. Estamos conformados por García Urimari y mi persona, Chabrón Alberto. Le venimos a hablar en esta oportunidad sobre las ecuaciones de estado aplicado a ciertos yacimientos. Contenido a tratar. Vamos ahora a hacer una pequeña introducción sobre las ecuaciones de estado y sus condiciones de aplicación, definiciones de condiciones críticas y pseudocríticas, definiciones de las ecuaciones de estados. Presentaremos una hoja de Excel con los cálculos identificados buscando el volumen del gas y la comparación con los mismos métodos estadísticos. En ingeniería, el diseño y planificación de las actividades están orientadas en la búsqueda de la solución de problemas, los cuales están generalmente asociados a datos ya existentes o que se van obteniendo durante la ejecución de algún proyecto. El uso de esta herramienta y su correcta aplicación, hoy en día hay programas matemáticos y estadísticos que están adaptados y diseñados para la realización de los mismos, ya que es posible establecer la ejecución de los datos, lo que permite estimar comportamientos futuros y a su vez simular un escenario de las actividades en la industria petrolera. Es por eso que existen diversas áreas relacionadas con los hidrocarburos. Dentro de esta es importante mencionar el gas natural y su respectivo procesamiento, tanto en superficie como se lleva a cabo mediante las etapas que son ejecutadas. Es por eso que se debe tener bien claro las características que rigen y sus procesos químicos. Por tal motivo es importante mencionar en qué condiciones se pueden dar los procesos elementales para la educación de los mismos, ya que si no se toma en cuenta puede causar reacciones negativas como el contenido de vapor agua, el gas que puede llegar a ser muy alto y se tendría como riesgo si no es previamente tratado en los gasoductos. La formación de hidratos de metano sólido en las zonas donde la presión sea elevada y la temperatura reducida. De esta manera se puede generar grandes problemas en su etapa posterior. Es por eso que se debe describir de una manera rotunda todo el esquema del gas natural. Temperatura crítica. Es la máxima temperatura a la cual puede licuarse un gas, lo que indica que es la temperatura por encima de la cual no puede existir líquido. La temperatura crítica de una sustancia pura es la temperatura máxima en la que pueden coexistir las fases líquidas y vapor en equilibrio. La temperatura crítica de los compuestos orgánicos se determina con la correlación de Lidércet, donde la temperatura normal de ebullición es expresada en Kelvin o Rankine. Se requiere conocer el punto normal de ebullición, eso se divide entre la constante 0.567 más la sumatoria de los incrementos de la temperatura de Lidércet que se encuentran tabulados, menos la sumatoria de las temperaturas al cuadrado. El cálculo de la temperatura tiene una alta precisión, difícilmente el error mayor al 2%, salvo en compuestos con alto peso molecular. Presión crítica. Se define como la mínima presión requerida para licuar un gas a su temperatura crítica. La presión crítica de los compuestos orgánicos se estima a partir de la siguiente ecuación. Presión crítica es igual al peso molecular dividido entre 0.34 más la sumatoria del incremento de la presión al cual se encuentra tabulados, todo esto elevado al cuadrado. La presión crítica obtenida por esta fórmula tiene las unidades de atmósfera. Volumen crítico es el volumen máximo que puede tener una sustancia pura en forma de gas en equilibrio con su líquido a su temperatura y presión crítica. Los compuestos orgánicos se estiman por lo general mediante la siguiente ecuación. Volumen crítico es igual a la constante 33.04 más la sumatoria de los compuestos iniciales que se encuentran tabulados, todo esto elevado a 1.029, donde el volumen crítico se encuentra expresado en centímetros cúbicos sobre mol. La temperatura y presión pseudocríticas y reducidas. En vista de la dificultad para la determinación de los valores pseudocríticos, se han sugerido una serie de reglas de combinación para determinarlas con un cierto grado de precisión y exactitud, y que al mismo tiempo sea un método de fácil aplicación. Esto indica que las condiciones pseudo reducidas o reducidas pueden ser determinadas a través de la siguiente fórmula. La temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. La presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Determinación de la temperatura y presión pseudocrítica. Método de la gravedad específica. Se realiza en forma gráfica cuando no se conoce la composición del gas, pero se conoce la gravedad específica. La temperatura y la presión pseudocrítica se puede determinar fácilmente a partir de las correlaciones que se representan en la figura, la cual se utilizan con gas natural o condensado y se recomienda tener presente las limitaciones de la correlación por las impurezas del gas natural. Determinación de las propiedades pseudocríticas de los gases. Es cuando no conocemos la composición del gas, pero sí la gravedad específica. Se utiliza generalmente para gas natural y condensado. Nos da la temperatura pseudocrítica en grado Rankine y la presión pseudocrítica en libras por pulgada cuadrada. Un diagrama de fase no es más que una representación gráfica de las condiciones de presión y temperatura
temperaturas en las que existen los sólidos, líquidos y gases. Si construyéramos un gráfico de presión-temperatura en donde cada punto del gráfico representa una condición determinada de presión y temperatura, representaríamos una situación en la que puede encontrarse cada una de las sustancias en su estado físico. A bajas temperaturas y altas presiones es de esperar que los átomos se dispongan de una manera ordenada, como serían los sólidos, a temperaturas altas y bajas presiones, como son los gases, temperaturas y presiones intermedias, como serían los líquidos. Obtención a través de las correlaciones matemáticas. Cuando solo se dispone de los valores de la gravedad específica del gas, se puede utilizar las correlaciones de Stanley. Los datos obtenidos por estas correlaciones podrían ser cotejados con algún dato real o con los datos obtenidos de forma gráfica para tener la seguridad de su precisión y exactitud. La correlación está representada por las siguientes ecuaciones. Para gas pobre, la presión pseudocrítica es igual a 677 más 15, que multiplica la gravedad específica del gas, menos 37.5, que multiplica la gravedad específica elevada al cuadrado. Para la temperatura pseudocrítica sería igual a 168 más 325, que multiplica la gravedad específica del gas, menos 12.5, multiplicado por la gravedad específica al cuadrado. Para un gas rico, tenemos que la presión pseudocrítica es igual a 706 más 51.7, que multiplica la gravedad específica, menos 11.1, que multiplica la gravedad específica del gas al cuadrado. Para una temperatura pseudocrítica sería igual a 187 más 330, que multiplica la gravedad específica, menos 71.5 multiplicado por la gravedad específica del gas al cuadrado. Para el gas natural es igual a la presión pseudocrítica 756.8 más 131, que multiplica la gravedad específica, menos 3.6 multiplicado por la gravedad específica del gas al cuadrado. Y para su temperatura pseudocrítica sería igual a 169.2 más 349.5, que multiplica la gravedad específica, menos 74 multiplicado por la gravedad específica al cuadrado. Regla de Stewart-Burke-Boo. A través de la regla de Stewart-Burke-Boo, o abreviadamente SBB, se utilizan las ecuaciones a continuación. La temperatura pseudocrítica sin corregir es igual a K al cuadrado dividido entre J. Y la presión pseudocrítica sin corregir sería igual a la temperatura pseudocrítica al cuadrado entre J, siendo la variable K y variable J parámetros de la Stewart-Burke-Boo. J sería igual a 1/3 de la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes multiplicado por la temperatura crítica dividido por la presión crítica, esto tabulado, más 2/3 de la sumatoria de la fracción molar de cada uno de los componentes multiplicado por la raíz cuadrada entre la temperatura crítica sobre la presión crítica elevado todo esto al cuadrado. Siendo la variable K sería la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes que entre la temperatura crítica dividida entre la raíz cuadrada de la presión crítica. La corrección de temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica por impureza de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Los datos de presión y temperaturas críticas se ven influenciados por las impurezas. Luego, cuando se detecta la presencia de estos componentes, hay que corregir por impureza. La corrección de Wheeler y Assis, estos autores hicieron una corrección del método de Stanley y Katz. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones. Temperatura pseudocrítica corregida es igual a la temperatura pseudocrítica sin corregir menos el factor de ajuste de la temperatura pseudocrítica. La presión pseudocrítica corregida es igual a la presión pseudocrítica sin corregir, que multiplica la temperatura pseudocrítica corregida dividido entre la temperatura pseudocrítica sin corregir más el factor B, que multiplica 1 menos B del factor de ajuste de la temperatura pseudocrítica, siendo este factor de ajuste de temperatura pseudocrítica es igual a 120, que multiplica el factor A elevado a 0.9 menos A elevado a 1.6 más la sumatoria de 15, que multiplica la raíz cuadrada de B menos B elevado al cuadrado, siendo A la fracción molar del CO2 más H2S, es decir, la sumatoria del sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, y B es la fracción molar del sulfuro de hidrógeno. Definición de una ecuación de estado. En termodinámica, una ecuación de estado es una ecuación que relaciona variables de estado que caracterizan el estado de la materia bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Las ecuaciones de estado se usan para describir gases, fluidos, mezcla de fluidos, sólidos y el interior de las estrellas. En física de los sólidos se utiliza una ecuación de estado para describir cómo el volumen o la densidad equivalente de un material varían en función a la profundidad, es decir, en función de la presión y temperatura. El uso más destacado de una ecuación de estado es correlacionar las densidades de gases y líquidos con las temperaturas y presiones. Se podría decir que una de las ecuaciones de estado más utilizadas es la de Boyle-Marriott,
A finales del siglo XVII, Robert William Boyle y Edmund Marriott estudiaron independientemente la relación entre el volumen y la presión de un gas a temperatura constante. Los resultados de esas temperaturas fueron unos experimentos con gases a una presión relativamente baja. Llevaron a Robert Boyle a formular una ley bien conocida. Aplicabilidad en la industria del gas. El uso más importante de una ecuación de estado en la industria del gas natural es el predecir el estado de gases. Una de las ecuaciones de estado más simples para este propósito es la ecuación de estado del gas ideal, que es aproximable al comportamiento de los gases a baja presión y temperatura mayor a la temperatura crítica. Sin embargo, esta ecuación pierde mucha exactitud a altas presiones y baja temperatura, y no es capaz de predecir la condensación de gases en líquidos. Por ello existe una serie de ecuaciones en estado más precisas para gases y líquidos. Entre las ecuaciones de estado más empleadas sobresalen las ecuaciones cúbicas de estado. De ellas, la más conocida y utilizada son la ecuación de Peck-Robinson y la ecuación de Redis-Knott-Sov, o RKS. Hasta ahora no se ha encontrado alguna ecuación de estado que prediga correctamente el comportamiento de todas las sustancias en todas las condiciones. Además de predecir el comportamiento de gases y líquidos, también hay ecuaciones de estado que predicen volúmenes de los sólidos, incluyendo la transición de los sólidos entre los diferentes estados cristalinos. Modelos matemáticos existentes y sus condiciones de aplicación. Las ecuaciones de estados empíricas se pueden explicar en ED o EOS. Hacen referencia a un modelo matemático que define una función para aproximar los datos de PBT experimentales. Estas funciones empíricas surgen de ensayos y que proporcionan funciones cúbicas para definir los estados termodinámicos y varían entre sí dependiendo de los criterios y aproximaciones tomadas en cada caso, cuyo fin es representar el comportamiento PBT para líquidos y vapores en un rango de presión y temperatura amplio, y aún así no ser muy compleja. Ecuación virial truncada en el segundo coeficiente de Fisher-Court. Utiliza presiones bajas menores a 4 bar y su mayor observación será que la ecuación de estado de Fisher-Court no predice volúmenes de líquido. La ecuación es adecuada solo cuando la presión reducida es menor a 0.5 de la temperatura reducida. Para una mezcla puede utilizarse la regla de Kay como una aproximación. En la ecuación de Van der Waals, en su forma básica, tenemos también su forma polinómica, pero esta solo se caracteriza por presiones bajas y moderadas, no muy distantes de las condiciones de idealidad, compuestos no polares. La ecuación de Redis-Knott, forma básica y su forma polinómica, que se caracteriza por tener compresiones altas y temperaturas superiores a las críticas. Redis-Knott-Sov tenemos la forma básica, que se parece mucho a la anterior, y su forma polinómica, ya que esta es una corrección de la Redis-Knott más precisa para datos PBT, es una corrección de la regla anterior. La ecuación Peck-Robinson, tanto en su forma básica como en su forma polinómica, esta solamente es adecuada para datos de la región del líquido-vapor, mejorando los datos del equilibrio. Tenemos la ecuación Benedict-Webb-Robin, donde hidrocarburos menores de densidades 2.5 a la crítica y Benedict-Brickman, densidades menores a 0.8 veces la densidad crítica. Continuando con el tema número 2 de ecuaciones de estado, tenemos un problema para determinar el cálculo del volumen del gas utilizando un método de ecuaciones de estado. Tenemos en la tabla la composición del gas natural a caracterizar, sus componentes y la fracción molar de cada una. Tenemos unas condiciones de operación, una presión a 1500 LPCM, tenemos una temperatura de 180 grados Fahrenheit y tenemos el factor de compresibilidad de 0,90. Observamos en la tabla los componentes, el metano, butano, propano. Tenemos la fracción molar de cada uno de esos componentes. Para saber si están normalizados los componentes, se suman todas las fracciones molares. Si da 1, quiere decir que podemos seguir el siguiente paso. Para determinar el peso molecular de cada uno de los componentes, hay una tabla de constantes físicas de los hidrocarburos que nos veré más adelante. Al determinar cada uno de los componentes, el peso molecular, ahora podemos calcular el peso molecular aparente, que es multiplicando la fracción molar por la masa o el peso molecular de cada componente. Lo sumamos y nos da la masa total de todos los compuestos. Tenemos la temperatura crítica y la presión crítica. La temperatura crítica se determina precisamente en esta tabla de constantes físicas de hidrocarburos. Cada una de esos componentes tienen sus temperaturas. Para determinar la temperatura crítica, multiplicamos por
la fracción molar de cada uno de los componentes y hacemos la sumatoria. La presión crítica también está tabulada. Hacemos el mismo procedimiento que la temperatura, multiplicando por la fracción molar y hacemos la sumatoria. Esta es la tabla que venimos hablando, que es la constante física de los hidrocarburos, donde determinamos el peso molecular, la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen en pies cúbicos sobre libra. Ahora, para determinar cada uno de los pesos moleculares de los elementos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, buscamos la tabla periódica donde determinamos cada uno de ellos. Para el carbono 12,011, para el hidrógeno 1,008, el oxígeno 15,999, el nitrógeno 14,007 y el azufre 32,065. Determinamos algunas propiedades. Para este caso está la densidad del gas, que es igual a la presión por la masa atómica entre la constante R por el factor de compresibilidad por la temperatura. Tenemos los datos de las condiciones de operaciones iniciales, que está la presión 1514,7 por la masa total, que era 20,179, entre la constante R, que son 10,732, por el factor de compresibilidad 0,90 por la temperatura en condiciones de operaciones, que son 477,67, y eso me da 6,625 libras por pies cúbicos. Cuando tenemos en libras por pies cúbicos, hacemos una conversión que es de libras pies cúbicos sobre gramos sobre cc. Tenemos que una libra son 453,592 y un pies cúbico equivale a 28.316,847 centímetros cúbicos. Y determinamos la la densidad del gas, que es 0,106 gramos sobre cc. La gravedad específica sería 20, la gravedad específica del gas sería la masa atómica entre la masa del aire o del gas. Será 20,179 entre 28,966, me da la gravedad específica del gas, que es 0,697. Las conversiones de las condiciones de operación, como tenemos determinando la densidad del gas y la gravedad específica del gas, tenemos que las presiones y la temperatura a condiciones de operación, aquí se ve que son 1514,7, el EPCA, temperatura en grado Rankine 477,67, tenemos el factor de compresibilidad, que es 0,90, la densidad del gas y en libras sobre pies cúbicos y transformándola a gramos sobre cc. Ahora, determinando la temperatura y presión pseudocríticas y pseudoreducidas, utilizamos la regla de Stewart-Burkhardt-Buch. Obviamente tenemos los componentes con su fracción molar normalizada, tenemos la temperatura crítica tabulada y utilizamos la temperatura crítica por la fracción molar para ver la sumatoria, la presión crítica tabulada determinada en cada uno de los componentes, la presión crítica por la fracción molar para determinar la sumatoria. Y ahora determinamos por medio de la regla de Stewart-Burkhardt-Buch, determinamos la temperatura crítica entre la presión crítica para poder multiplicarlo por la fracción molar, hallar la sumatoria. Tenemos utilizar otras terminologías aquí de las fórmulas de Stewart, que es la temperatura crítica entre la presión crítica elevado a la raíz por la fracción molar. Y tenemos la temperatura crítica entre la presión crítica, a la raíz de la presión crítica por la fracción molar, determinamos la sumatoria para poder sustituirlas en las fórmulas de la regla de Stewart-Burkhardt-Buch. Stewart utilizó una correlación que se llama J es igual a 1/3 de la sumatoria de la fracción molar por la temperatura crítica entre la presión crítica más 2/3 de la sumatoria de la fracción molar por la raíz de la temperatura crítica entre la presión crítica, todo eso elevado al cuadrado, y sustituimos de la tabla
que determinamos que un tercio de la sumatoria de temperatura crítica entre la presión crítica son 0,530 más 2 tercios de la fracción molar entre la raíz de la temperatura crítica sobre la presión crítica todo elevado al cuadrado sería 0,726 al cuadrado, me da 0,528. Determinando K, tenemos la sumatoria de la fracción molar entre la temperatura crítica sobre la raíz de la presión crítica, sustituyendo los valores me da 14,541. Ahora, determinamos la temperatura pseudocrítica. Sería K al cuadrado entre J. K me dio 14,541 al cuadrado entre 0,528 y me da 400,456 grados Rankine. La presión pseudocrítica es igual a la temperatura pseudocrítica calculada entre J, que es la constante Stewart, la regla de Stewart, será 400,456 entre 0,528 y eso me da 758,44 LPCA. Debido a que en la temperatura y presión pseudocrítica y pseudo-reducida tenemos que los datos de presión y temperatura crítica se ven afectadas por las impurezas. Por lo tanto, estos compuestos se deben modificar de la siguiente manera. Utilizando la corrección por impureza de Wheeler-Aziz, tenemos que A es igual a la fracción molar del dióxido de carbono más la fracción molar del ácido sulfídrico, sustituyendo los datos 0,021 más 0,052 es igual a 0,173. Tenemos B, que es la fracción del ácido sulfídrico y sería 0,152. Determinando la corrección de Wheeler-Aziz, que está expresada en un FSK, determinamos los valores 120 por A, que la determinamos del dióxido de carbono y ácido sulfídrico, su sumatoria, elevado a la 0,9 menos A elevado a la 1,6, más 15 por la raíz de B menos menos B elevado a la 4. Este es el factor de ajuste de la temperatura pseudocrítica. Sustituimos los valores y determinamos el factor de ajuste de la temperatura pseudocrítica por la corrección de Wheeler-Aziz. La temperatura pseudocrítica corregida va a ser igual a la temperatura pseudocrítica menos el factor del ajuste de la temperatura pseudocrítica y sustituimos los valores y me da 377,12 grados Rankine. La presión pseudocrítica corregida va a ser igual a la presión pseudo-reducida por la temperatura pseudo-reducida corregida entre la temperatura pseudocrítica por B, entre paréntesis, 1 por B por el factor de ajuste a la temperatura pseudocrítica. Sustituyendo los valores me da que la presión pseudocrítica corregida me da 708,92 LPCA. Para determinar la temperatura pseudo-reducida y la presión pseudo-reducida, tenemos que en la temperatura pseudo-reducida tenemos la temperatura que es igual a la temperatura entre la temperatura pseudocrítica corregida. Sustituyendo los valores me da 1,267. Y la presión pseudo-reducida, que sería la presión entre la presión pseudocrítica corregida, va a ser igual a 1514,7 entre 708,92, me da 2,137. Para determinar el volumen del gas, tenemos los componentes, su fracción molar, la temperatura crítica, su presión crítica, multiplicado cada uno la temperatura crítica por la fracción molar y la presión crítica por la fracción molar. También tabulado por las constantes físicas de hidrocarburos, tenemos los volúmenes de cada uno de los componentes. En este caso, utiliza el método de Van der Waals. El método de Van der Waals va a ser igual a la presión igual a la constante R por la temperatura entre el volumen menos B, la constante B, menos A, que es la constante A, sobre el volumen al cuadrado. Tenemos que A va a ser igual a 27 por la constante R al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado entre 64 por la presión crítica. Y B tenemos la constante R por la temperatura crítica entre 8 por la presión crítica. Ahora, para determinar el volumen o para despejar el volumen, tenemos que utilizar en ambas
en ambas fórmulas, multiplicarlo por B menos B. Entonces, al multiplicarlo, aplicamos propiedad distributiva entre P, entre paréntesis, B menos B, y me da PB menos PB. Se nos va o se desprecia B menos B en RT, porque se está multiplicando, menos A sobre B cuadrado por B menos B. Y eso me da una fórmula que es PB menos PB va a ser igual a RT menos A sobre B cuadrado por B menos B. Se requiere eliminar en el denominador el B cuadrado, por lo tanto, ambos lados de la fórmula, multiplicarlo por B al cuadrado. Continuando con el método de Van der Waals, tenemos que multiplicar en ambos lados por B cuadrado para poder despreciar el volumen al cuadrado en el denominador del lado derecho. Al multiplicarlo, aplicamos propiedad distributiva, primero B cuadrado por PB menos PB, sería P por B al cubo menos PB al cuadrado. Eso va a ser igual a RT por B cuadrado menos B cuadrado por A entre B cuadrado por B menos B. Se desprecia los B cuadrados y me quedaría que la presión por el volumen al cubo menos la presión por la constante B por el volumen al cuadrado va a ser igual a la constante R por la temperatura por el volumen al cuadrado menos la constante A por el volumen más la constante A por la constante B. Aplicamos la fórmula de la ecuación general del polinomio. Nos queda que la presión por B al cubo menos PB al cuadrado menos RT por B al cuadrado más AB menos AB va a ser igual a 0. PB al cubo menos, como tenemos que el B cuadrado, tanto en PB como en RT, tienen la misma potencia, entonces lo que hacemos es sumar PB más RT por el volumen al cuadrado más AB menos AB igual a 0. Terminando las constantes AB, sustituimos los valores en la constante A, que me da 9.747,81, y en la B, 0,714. Sustituimos las constantes AB, la presión y la temperatura en la ecuación polinómica para determinar la función. Sustituyendo el valor, me da un polinomio o una función cúbica por el método de Van der Waals. Que es una función polinómica, una función cúbica, para poder determinar el volumen, utilizamos el método de Newton-Raphson para determinar ese dicho volumen. Para determinar ese volumen, primero hallar la primera derivada, utilizamos la función cúbica y la derivamos, que nos da 4.544,10 b al cuadrado menos 10.257,50 por el volumen más 9.747,81. El segundo paso es sustituir en la ecuación de Newton-Raphson tanto la función polinómica y la primera derivada. Entonces sustituimos en la ecuación de Newton-Raphson, será el volumen de I más 1 va a ser igual al volumen menos la función cúbica o la polinómica entre la primera derivada. Para determinar el volumen del gas, tenemos que iterar. El valor de 3,046 fue determinado por la función a la fórmula de ecuación de estado del factor de compresibilidad. Despejamos el volumen y sustituimos los valores en cada uno, la constante R por la temperatura por el factor de compresibilidad entre la presión. Y me da 3,046 pies cúbicos. Hice una conversión para pasarlo a centímetros cúbicos, utilizando un pie cúbico va a ser igual a 30,48 centímetros cúbicos. Y me da 86.253,11 centímetros cúbicos. El tercer paso es hallar el primer valor aproximado de la raíz. ¿Qué hacemos? Como tenemos el valor del volumen inicial determinado por la fórmula del factor de compresibilidad, que nos dio 3,046, sustituimos
este 3,046 en cada una de las b, tanto en la función polinómica entre la función de la primera derivada. Me da, al calcular todos los datos, me da 2,177. Para poder corroborar eso, calculamos el error y tenemos que el error absoluto va a ser igual a al valor nuevo entre el valor anterior. El valor nuevo me dio 2,177 y el valor anterior 3,046. Lo restamos, como nos dio negativo, pero como es un valor absoluto, es positivo, 0,869. El error no es aceptable, todavía sigue siendo alto. Se vuelve a iterar tantas veces hasta llegar al valor requerido. Volvemos a iterar por segunda vez, determinamos el volumen 2, que va a ser igual con el volumen anterior, que es 2,177, lo sustituimos en la función polinómica entre la función de la primera derivada y me da 1554. Lo que hacemos es que restamos 1,554 menos 2,177, que fue el anterior, y me da negativo, 0,623, y como es un valor absoluto, es positivo. Volvemos a iterar por tercera vez, todavía no sigue siendo aceptable. Ahora sustituyendo el anterior, que es 1,554, sustituyendo en la función polinómica o cúbica entre la función de la primera derivada, me da 1,243. Volvemos a determinar o calcular el error, que el nuevo, que será 1,243, menos el anterior, y me da menos 0,311. Al sacar el valor absoluto, 0,311, volvemos a iterar por cuarta vez con el valor anterior, que es 1,243, lo sustituimos en la función cuadrática entre la primera derivada y me da 1,208. Volvemos a calcular el error, el nuevo menos el anterior, y me da menos 0,035. Y entonces, como sacamos el valor absoluto, 0,035, quiere decir que el volumen es aceptable, el valor. Entonces el volumen va a ser igual a 1,208 pies cúbicos, pasándolo a una conversión, me da 34.206,75 centímetros cúbicos. Al determinar el volumen, podemos concluir que se determinó el volumen gas contenido en los componentes asociados a las propiedades de correlaciones, tomando en cuenta que sus ajustes son necesarios debido a la presencia de impurezas. Los métodos de ecuación de estado son muy distintos a las condiciones ideales. Es decir, que a medida que los valores estén más distantes entre sí, la probabilidad será mayor de que involucren el valor verdadero. Por lo tanto, será más amplio el rango de variación. Muchas gracias por su atención.